Bueno, pues ahora estamos para la representación de Sergi Quintela, la renovación de Sergi, que se coció a lo largo de la temporada pasada y se hizo realidad al final, y después, una vez que llegó Paco Olmos, pues también quiero decirlo que fue uno de los principales protagonistas también en la renovación de Sergi, porque le encajaba muy bien en su baloncesto y bueno, aunque ya estaba renovado, lo pidió especialmente, por lo tanto coincidimos en este caso club y entrenador, ¿no? Sergi es uno de los símbolos de la afición, es un jugador de Lugo. El Breogán está tremendamente orgulloso de tener un equipo en la ACB y tener dos jugadores de Lugo en el equipo. No hay muchos clubes de ACB que tengan jugadores de su ciudad en la plantilla y con papel protagonista destacado, no es estar por estar. Así que es la séptima en este caso renovación o incorporación, que en este caso es una renovación, que ya digo, que se fue cociendo a fuego lento, pero bueno, la sintonía entre Sergi y el Breogán pues es completa. Yo personalmente también estoy muy contento de que tanto Sergi como Eric estén con nosotros y ojalá estén, como decíamos antes con Manuel García Riel, ojalá estén con nosotros muchos años y en la ACB. Y ahora os lo dejo a vuestra disposición por si queréis preguntar a él o a mí. Vamos. ¿Cómo viviste, Sergi, esta situación que comenta Tito? Bueno, pues en el momento en que se pone en contacto conmigo a través de mi representante, pues la verdad que fue muy fácil. Como dice Tito, tenemos una sintonía muy buena, ellos quieren que esté y yo quiero estar, entonces bueno, no había mucho más que hablar. Te entrevistábamos la semana pasada en la radio, ya habías jugado 5 partidos en ACB hace 3 temporadas. ¿Cómo viviste este primer partido y esa victoria tan abultada? Pues la verdad es que yo creo que nadie se esperaba un partido tan abultado como tú dices, pero creo que la pretemporada que hicimos fue realmente buena, muy exigente y bueno, igual las sensaciones que teníamos del último examen de pretemporada contra Obradoiro no fueron las mejores porque habíamos hecho muchas pruebas, jugadores en distintas posiciones, defensas alternativas, pero yo creo que el equipo estaba entendiendo lo que quería Paco y encima el trabajo que hicieron de scouting, el cuerpo técnico salió a la perfección. Anoche decía Eric, tu hermano, en la radio que había estado con confianza antes del debut. ¿Cómo viviste como hermano el debut de tu hermano? Pues la verdad es que tenía, como él dice, muchas ganas, más que nerviosismo, eran ganas de que se llevara a cabo, y la verdad es que una vez que llegas al PAF y que encima empieza el partido, ya te olvidas de todo eso y simplemente intentas hacer lo mejor posible. Y por último, por mi parte, ¿cómo viste esa sorpresa de la Peña en Drogados con las pancartas con la cara de tuya y de tu hermano? Pues la verdad es que no me lo esperaba. Se habían puesto en contacto conmigo cuando fue la presentación de la Liga Endesa, pero además bueno, lo vi al salir, así que no hubo manera. Pero bueno, fue al final del partido cuando fuimos a saludarlos por segunda vez, que me dan una pancarta y bueno, la pongo y me fijo y bueno, fue la verdad que una sorpresa y una alegría enorme que la Peña en Drogados pues me tenga como uno de los abanderados. Sergi, después de la primera victoria ya viene un momento exigente, 2 partidos en 4 días. Sí, bueno, exigente ya era el primero también, que parece que fue un poco fácil, pero nada más lejos de la realidad. Pero como tú dices, físicamente yo creo que va a ser un examen duro. Encima, bueno, son los dos fuera de casa y encima equipos como Burgos y Barcelona, que son de los buenos de la competición. ¿Cómo ves a Burgos? Un equipo muy distinto a Tenerife, mucho más físico, ¿no? Y que, por ejemplo, perdió con el Madrid pero lo dejó a los 70 puntos. Sí, yo creo que es un equipo que te deja el triple, entonces al final dependes mucho de los aciertos y juegan con eso. Se cierran mucho, no permiten nunca el pase al rol en el bloqueo directo, cuando hay balón interior colapsan mucho, entonces es un equipo, va a ser un equipo incómodo. Luego, como tú dices, es un equipo muy físico, aprietan mucho líneas de pase, pero bueno, yo creo que si conseguimos nuestro ritmo y conseguimos llevar a cabo el plan de partido, vamos a tener nuestras opciones. Se habla mucho del ataque del Breogán en el primer partido, el mejor rating ofensivo de la primera jornada, pero ¿no destacarías que tal la defensa también? Salvo Winter y Fittipaldo, paraste muy bien en todas sus opciones. Sí, bueno, es lo que dice Paco, ¿no? Nuestra identidad es la defensa. Al final en ataque vamos a tener días, pero si conseguimos estar en defensa todos los partidos podremos competir contra todos los equipos y es en lo que pensamos. Fixeche unha foto a clasificación? A verdad que non, creo que é máis anecdótico que outra cousa. O que pensamos é en Burgos.
Como que saíche máis contento? Co xogo do equipo, coa victoria, co liderato, con que saíche máis contento? Eu creo que sobre todo ca energía que tivo o equipo, non? E que cando nos momentos nos que igual non estivemos tan acertados e que Tenerife acercouse un pouco no marcador, creo que respondimos dunha forma moi boa, puxándonos uns aos outros, non deixando que baixáramos a cabeza, e creo que foi clave. Poderíame facer un análise individualizada de cada un dos dous partidos que vos veñen por diante? Pois a verdad que podo de Burgos, é o único no que pensamos ata agora, non falamos nada de Barcelona, non sabemos ni siquiera o planning, simplemente pensamos en Burgos, en competir ao máximo nivel, intentar sacar a victoria, e despois xa pensaremos en Barcelona. Bueno, faino de Burgos, entón. Pois é o que digo, non? Intentar encontrar unha circulación de balón, non caer na trampa que eles teñen de que intentan que todos os equipos tiren de tres, olvidándose do seu xogo, e intentar conseguir o equilibrio. Se conseguimos un bo equilibrio, sobre todo con Rashid, con Kevin no poste baixo, eu creo que vamos a ter moitas opcións. Corríxeme se me equivoco, pero creo que ti me comentaras en algún momento que ti te engancharas ao baloncesto por Charlie Bell. De feito, sigues levando o número 42 na homenaxe a Charlie Bell. E non sei se un desos partidos nos que te enganchaste ao baloncesto foi contra o Barcelona naquela magnífica actuación de Charlie Bell que marcara 30 puntos. Non sei se te lembras daquele partido, se foi o que te animou a facer baloncesto. A verdade é que de partidos en concreto lembro sobre todo o duelo con Rakosevic, creo que fora un duelo increíble, pero logo o que lembro era eso, que transmitía unha alegría xogando que era non era desa liga, e a verdade é que o que desa forma enganchou no baloncesto. E polo feito de, bueno, o teu nome é claramente catalán, o tua nai é catalana de Barcelona, é para ti especial o feito de ir ali a Barcelona, que che dixo tua nai? Pois non moito, dixo que se tiña tempo que trouxeron unhas butifarras, nada máis. El próximo partido contra Burgos, ¿qué tal sienta el tener los focos encima? Porque estáis en todos los telediarios, en todos los informativos, en todos los periódicos. Entiendo que esto no sé si pesa o motiva más de cada partido. Bueno, eu creo que cos pés na terra o que fai é motivar máis que outra cousa. Y sobre todo en el primer partido del otro día, bueno, destacó sobre todo Musa, pero bueno, la actuación fue coral. El tener a un jugador de esas características entiendo que ayuda a liberarte un poco de presión cuando la situación viene mal dada, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo lo que ayuda es a que la defensa se cierre mucho. Entonces al final va a ser mucho más fácil para todos cuando un jugador como Musa genera tanto, hace que se abran muchos espacios, que los jugadores colapsen mucho y que luego tengas tiros más liberados, que puedas después atacar el close out. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que ayuda mucho sobre todo a la dinámica del equipo.